Bueno, voy a responder las preguntas. Primero dice, ¿qué caracteriza el objeto de estudio de la filosofía de la naturaleza? Pues el objetivo de la filosofía de la naturaleza es el ente corpóreo en cuanto móvil. O sea, lo que estudia es como estudia a los seres que tienen cuerpo y que pueden cambiar o moverse. Em, Básicamente eso es. Luego dice explicar la definición aristotélica de movimiento y brindar las definiciones de ser en acto y ser en potencia. Pues el movimiento es como esa actualidad de lo potencial en cuanto a ente. O sea, lo que vendría siendo como el proceso entre la potencia y el acto, como lo que está entre esos dos. Y el ser en acto vendría siendo el ahora, como por ejemplo la semilla siendo semilla, y el ser en potencia sería lo que puede llegar a ser, su potencialidad. En este caso, por ejemplo, si hablamos de la semilla, sería que crezca un árbol de esa semilla. Ahora, caracterizar los cambios accidentales de los cambios sustanciales, describir los elementos que intervienen, cómo se aplica en la noción del acto y potencia cada caso, propone ejemplos para cada uno. Bueno, pues yo diría que para esta pregunta sería el cambio sustancial es cuando cuando una cosa, perdón, deja de ser lo que era y se transforma es totalmente distinto. Y para los cambios es el cambio sustancial, y para el accidental es cuando sigue siendo la misma cosa pero cambia en algún aspecto secundario, como por ejemplo el tamaño, el color o el lugar. Em, digamos, los elementos que intervienen, que en este caso los elementos sería la materia prima, em, la forma sustancial y la privación, y que intervienen eh, y cómo se aplican en el acto, em, pues no sé cómo explicarlo, pero yo diría que en el caso, por ejemplo, algo que cambia totalmente, que en este caso sería un cambio sustancial, sería, por ejemplo, un árbol que se quema y se convierte en cenizas. Ya no es la sustancia del árbol, ahora aparece una nueva sustancia que vendría siendo las cenizas. No sé si con esto pueda expliqué, o bueno, por lo menos di el ejemplo. Y y creo que eso es. Perdón, y el cambio accidental, que creo que no da un ejemplo de ese, que como sigue siendo, o sea, sigue siendo lo mismo, pero cambia en algún aspecto secundario, como por ejemplo, como se habla en clase, como el hombre que aprende de medicina, entonces es doctor, pero pues sigue siendo hombre. Y esas son mis respuestas porque se me va a acabar el tiempo.